Buenas noches, mi nombre es Angélica Chávez, estudiante de la asignatura Geología Histórica que imparte el profesor Douglas Noguera. Vamos a compartir el tema que vamos a tratar hoy, que se trata del tema número 7, el Mesozoico. En la era mesozoica, también conocida como la era secundaria o mesozoico, es una escala geológica que comprende un intervalo de tiempo que tuvo su inicio hace 251 millones de años y que finalizó hace 66 millones de años, ubicada dentro del eón fanerozoico, después de la era paleozoica y antes de la era cenozoica. Es ampliamente conocida como la era de los dinosaurios, pues estos fueron los animales dominantes durante millones de años hasta la extinción masiva del Cretácico terciario. De igual forma, es conocida como la era de las cicadas, debido a que este orden de plantas fue el que más prosperó en este tiempo. Esta era, esta era se divide en tres periodos: Triásico, Jurásico y Cretácico. Durante el Mesozoico, los continentes se desplazaron hacia su posición actual, y el clima fue excepcionalmente cálido durante todo el tiempo, lo que desempeñó un papel importante en la evolución y la diversificación de nuevas especies animales. Los invertebrados característicos de este periodo fueron amonites, cefalópodos y crabmonocos en forma de espiral, y los belamites más pequeños, y con este rostro interno alargado y puntiagudo, además los equinodermos y los braquiópodos y crustáceos. Se desarrollaron ampliamente los vertebrados, sobre todo los reptiles. En esta era aparecen también los mamíferos, las aves y las angiopermas o plantas con flores, este, también aparecieron en esta era. La era mesozoica, como mencioné, se divide en los siguientes periodos. Tenemos el Triásico, periodo que inició hace 251 millones de años y que terminó hace 201 millones de años. En este momento, los arcosaurios son la forma de vida dominante en todos los medios. En la tierra dominaban los dinosaurios. En el agua dominaban los notosaurios y los icotiosaurios. Y en el aire dominaban los pterosaurios. Mientras tanto surge el orden de la crocodilia y aparecen los primeros mamíferos provenientes del Sinodotos. De igual forma surgen los insectos, los peces óseos y los corales modernos. En el Jurásico, este periodo que inició hace 201 millones de años y que terminó en 145 millones de años. En este momento proliferan las plantas quimopermas, principalmente las cicadas, las coníferas y las benetitas. Los pequeños mamíferos comienzan a hacerse comunes en la vida terrestre, mientras surgen los carnosaurios, los estegosaurios y los sauropodos. Por partes, se hacen comunes en el agua el erizo de mar, las estrellas de mar, las esponjas, los braquiopodos y los crinoides. Durante este periodo es cuando el supercontinente Pangea se divide en Gondwana y Laurasia. Tenemos parte de lo que hemos mencionado en cuanto a los reptiles, en la parte del Cretáceo, los dinosaurios y la parte del, en el momento que ellos estuvieron presentes en esta era. En el Cretácico, también conocido como el Cretáceo, es un periodo que inició hace 145 millones de años y que terminó hace 66 millones de años. En este momento surgen los angiopermas y los insectos polinizadores. Surge la familia de dinosaurios como los titanosaurios, los ceratocidos, los tiranosaurios, los heterosaurios y los epinosaurios.
y los cenomesosaurios, entre otros. Mientras en la Tierra aparecían los monotermas y los mamíferos placentarios. En el agua aparecieron los cocodrilos y los tiburones modernos. Y en el cielo las aves fueron reemplazadas a los pterosaurios. En este periodo se divide Gondwana en lo que hoy se conoce como Sudamérica, Indostán, Australia, Cenlandia, la Artántida, Madagascar y finalmente hace 65 millones de años el 76% de las especies desaparecería. En un lapso de 30 días, conocido como la extinción masiva del Cretáceo-Paleógeno, probablemente producida por el impacto de un asteroide. En el periodo Triásico, el Triásico es uno de los periodos geológicos de la era Mesozoica. Comenzó hace 251 millones de años y acabó hace 196 millones de años. Como ocurre con la mayoría de los periodos geológicos, esta fecha de inicio y de fin son inciertas por unos pocos millones de años. En el caso de este periodo, tanto el inicio como el final están marcados importantes eventos de extinción, la extinción masiva del Pérmico Triásico y la del Triásico Jurásico. Aquí tenemos las unidades del periodo Triásico y Jurásico y Triásico. También podemos mencionar que la Comisión Internacional de Estratigrafía reconoce tres épocas series y siete edades y pisos del Triásico. Aquí lo podemos observar. El Triásico fue nombrado en 1834 por Frederick von Albert debido a los tres tramos más generales que conformaban los depósitos sedimentarios. Del latín trias significa triada. El primer tramo basal lo forman las areniscas y los conglomerados rojos, como Trías inferior. Un segundo intermedio de formaciones carbonatadas típicas del ambiente marino, someros, tipos de albuferas, como Trías medios, y un tercero de arcillas rojas, abigarras con evaporitas, de antiguo ambiente, muy áridos, como Trías superior, cuyos materiales presentan una alta plasticidad. El Jurásico es el sistema o periodo geológico central de la era Mesozoica y comenzó hace 199 millones de años. Acabó hace 145 millones de años. Cuando ocurre la mayoría de las eras geológicas, la fecha es inexacta y el inicio y el fin del periodo, como en los demás sistemas, son convencionales, conforme a ciertos criterios que establecieron para su datación, por lo que se admite algún error entre las magnitudes de los miles de millones de años. Igualmente, como lo mencionamos, la Comisión Internacional reconoce los periodos, las épocas del Jurásico y se divide en inferior, medio y superior, también conocido como Lías, Dogger y Mal. La denominación procede de los estratos y guías, Keiber, definidos como patrones en las formaciones sedimentarias carbonatadas de la región europea de Jura en los Alpes. Su denominación se debe a Alexander von Humboldt en el año 1775. Unidades cronoestratigráficas cronológicas y cronoestratigráficas. En el periodo Cretácico o Cretáceo, es el tercer y último periodo de la era Mesozoica. Comenzó hace 145 millones de años y terminó hace 65 millones de años. Está comúnmente dividido en dos épocas o series, conocidas como el Cretácico inferior y Cretácico superior, cada una de las cuales se divide en 6 edades, sumando un total de 12, con una duración de 80 millones de años en el periodo de la Fanerozoico más extenso, y es incluso más largo que toda la era Cenozoica. Su nombre proviene del latín Creta y significa tiza, y fue definido
en el periodo independiente por el geólogo belga Jan Olmos y Haylor en 1822, basándose en los estratos de la cuenca de París en Francia. Tenemos aquí el superior e inferior del Cretácico. El periodo Triásico, la paleografía del Mesozoico. Durante el Triásico, casi todas las tierras del planeta concentraban en un solo supercontinente, centrado más o menos en el Ecuador llamado Pangea. Este continente tenía una forma de C y al este, en el hueco de la C, y al estar en el hueco de C se encontraba el océano Tetis y rodeado de toda una situada de océano Pantalacia. Todos los sedimentos del océano profundo depositados durante el Triásico han desaparecido a través de subducción de las placas oceánicas, por lo que se sabe poco del océano durante el Triásico. Aquí tenemos la paleografía del Triásico inferior, la parte que mencionamos de la C. El supercontinente Pangea comenzó su dislocación durante el periodo, especialmente en el Triásico superior, pero todavía no se había separado. La Eurasia incluía Norteamérica, Europa y gran parte de la actual Asia. Gondwana comprendía África, Arabia, India, Australia y la Antártida y Sudamérica. Pangea se desplazaba muy lentamente hacia el norte en este periodo y ese proceso del supercontinente empezó a mostrar los primeros signos de su fraccionamiento con la aparición de brechas en la parte oriental de Norteamérica, en la zona central y occidental de Europa y en el noroeste de África. Los primeros segmentos fuera del mar en el Rift que marcó la ruptura inicial de Pangea y se separó de Nueva Jersey de Marruecos son del Triásico tardío en los Estados Unidos. Estos sedimentos gruesos comprenden el grupo Neuquén. El nivel del mar subió ligeramente durante el Triásico inferior, sin embargo, el volumen de áreas emergidas fue todavía muy alto. El océano Tetis, que formaba un amplio golfo, se convirtió en la ruta de invasión marina, aunque las plantas terrestres denominadas en el Triásico difieren de las pérmicas. Las pautas de distribución sobre Pangea permanecieron flora del sur de Gondwana, floras de siberiana y flora laurasiana, de condiciones más secas y cálidas en las latitudes ecuatoriales. Aquí observamos el océano Tetis que formaba un amplio golfo y se convirtió en una ruta de invasión marina, como podemos ver. El más espectacular desarrollo geográfico de la era mesozoica fue la fragmentación de Pangea durante el Jurásico, un proceso de rifting que comenzó en la región de Tetis, siguiendo la vieja estructura hercínica. El océano Tetis avanzó formando un estrecho y profundo brazo oceánico que separó Europa de África. El rift se propagó hacia el norte finalmente hacia el sur, comenzando a separar Sudamérica y África. Finalmente, Pangea dio lugar al supercontinente septentrional de la Eurasia y el supercontinente meridional de Gondwana. El Golfo de México se abrió en el nuevo ritmo entre la Norteamérica y ahora es la península de Yucatán de México. El ritmo que formó el Atlántico tuvo otra consecuencia importante, la extensión que produjo fallas normales entre África y los continentes norteños y las zonas afectadas por tales fallas que hundieron de forma que el agua entraba periódicamente desde el océano Tetis, comenzó a evaporarse. Dichas evaporitas se localizan ahora en ambos lados del Atlántico, España, Marruecos, Terranova. Durante el Triásico medio y superior, un brazo de rift se desplazó entre Norteamérica y Sudamérica, dando origen al Golfo de México. Otro dio lugar a la apertura del Golfo de Vizcaya. El Océano Atlántico Norte era relativamente estrecho y el Océano Atlántico Sur
no se formó hasta el Cretácico, cuando la propia Gondwana se fragmentó. Paleografía del Jurásico superior a 650 millones de años. El nivel del mar experimentó cambios menores durante el Jurásico inferior. En el Jurásico superior experimentó oscilaciones más rápidas, una elevación que ocasionó la inundación de grandes áreas de la América del Norte y Europa. En el Jurásico hay dos provincias biogeográficas en Europa: Tetis al sur y Boreal al norte. Las arrecifes de coral se restringieron en su mayor parte por la provincia de Tetis. La transición entre las provincias se daba a la altura de la península ibérica. Las plantas y climas cálidos ocuparon amplio cinturón, en el amplio cinturón que se extendieron hasta 60 grados de latitud. Tanto la flora de Gondwana al sur como el norte de Siberia incluía grupos de helechos cuyos parientes modernos no pueden tolerar las heladas. El registro geológico jurásico es bueno en el oeste de Europa, donde extensas secuencias marinas indican un tiempo donde gran parte del continente estaba sumergido bajo mares tropicales, poco profundo. Por su fama destaca el Patrimonio Mundial de las Costas del Jurásico y los Lastentegger de Holzman y Slomberg. Al principio del Cretácico existían dos supercontinentes, la Eurasia y Gondwana, separados por el mar Tetis. Es el fin del Cretácico, que los continentes comienzan a adquirir formas semejantes a las actuales. La progresiva separación de los continentes fue acompañada por la formación de amplias plataformas de arrecife. El sistema de fallas jurásico temprano había separado Europa de África y el continente americano, aunque estas masas permanecieron próximas entre sí. La India y Madagascar se estaban alejando de la costa oriental africana. En la India se produjo un episodio de vulcanismo masivo entre finales del Cretácico y principios del Paleoceno. La Antártida y Australia todavía juntas alejaron de Sudamérica y derivaron hacia el este. Estos movimientos crearon nuevas vidas marinas, entre ellas primitivos atlánticos septentrionales y meridionales, así como el Mar Caribe y el Océano Índico. Aquí conformación de los continentes y el océano en el Cretácico. Cretácico inferior hace 120 millones de años y el Cretácico, el Cretácico medio, Cretácico hace 105 millones de años. Mientras el Atlántico se ampliaba, las orogenias que habían empezado durante el Jurásico continuaban. La cordillera Norteamérica, mientras que la orogenia de Nevada fue seguidamente por las orogenias de Laramide, una importante masa de agua extendida desde las aguas del Polo Norte hasta la península de Yucatán y México. Otra vía marina cruzó África a través de la región del Sahara Central. El mar de Tetis, que anteriormente limitaba en el sur de Europa, creció hasta cubrir las islas británicas, Europa Central y el sur de Escandinavia y Rusia europea. Aquí, paleografía del Cretácico, arriba, Cretácico inferior y abajo Cretácico medio, hace 105 millones de años. En cuanto al efecto que fue la división de la Tierra en 12 o más masas, la Tierra aislada, la cual favoreció el desarrollo de fauna y flora endémica. Esta población, producto del aislamiento de los continentes insulares del Cretácico superior, evolucionaron hasta generar gran parte de la actual diversidad de la vida terrestre. En las regiones cretácicas, las latitudes superiores a los 50 grados, tanto meridionales como septentrionales, se originaron enormes yacimientos de carbón en el intervalo comprendido entre hace 120 y 75 millones de años en el mar Tetis, rebosada la microplancton que se convirtió en petróleo. Más de la mitad de las reservas petrolíferas mundiales corresponden a los yacimientos orinados en el Tetis, como en el Golfo Pérsico, norte de África, Golfo de México y Venezuela. Paleografía del Cretácico superior hace 90 millones de años, como fue cambiando a medida que fue
alejándose del mar. En cuanto al Mesozoico, la litología y fauna, vamos a hablar fauna y flora. Vamos a hablar un poco de esta parte. Los grupos más comunes del Triásico inferior son los moluscos, los ammonoides, experimentaron una recuperación espectacular después de casi una aniquilación en el Pérmico. Géneros, solo dos géneros sobrevivieron en el Triásico. Los ammonoides separaron en centenar de géneros. Los otros grupos oceánicos fueron más lentos en recuperarse, pero el Triásico superior, los mares ya tenían una cierta diversidad. Del grupo de reptiles se destacan los notosaurios, dientes afilados de 4 metros de longitud, cabeza pequeña y alargada, y la aleta parecía a la de los patos. El blacodonte, dientes afilados como sierra, y el isosaurio, hasta 15 metros de longitud y parecía un delfín. Estas especies adaptadas al medio acuático se alimentaban de peces y moluscos. Los notosaurios del Triásico inferior eran próximos a los paleocodontos y parece que fueron los primeros reptiles en invadir el reino oceánico. Eran hidrodinámicos con un largo cuello y cuatro extremidades en forma de paleta. Ni placodontos ni tosaurios sobrevivieron al periodo Triásico. Aquí vemos una imagen de la referencia a la flora y fauna del Mesozoico Triásico. Bivalvos y gastrópodos estuvieron menos afectados por la extinción pérmica y se encuentran con frecuencia en las rocas del Triásico inferior. Aunque su diversidad es algo limitada, los corales hexacoralliana aparecen en el Triásico medio. Los primeros arrecifes eran pequeños, menos de 3 metros, y están construidos por pocos tipos de organismos. Al final del Triásico, los arrecifes eran más grandes y algunos construidos por 20 especies diferentes. Los primeros arrecifes crecieron en aguas relativamente profundas, diferentes de las actuales, no asociadas con algas simbióticas. Quizás no fue hasta el final del Triásico, Jurásico temprano, cuando comienzan a formarse los arrecifes grandes. Y establece esta relación simbiótica, los condonotos fueron importantes todavía en el Triásico, para desaparecer al final de este periodo. En el Triásico superior, varios de los reptiles pequeños con las alas hacían breves vuelos de árbol a árbol. Dichas alas carecían de plumas y surgían de las patas delanteras y traseras. Entre ellos destacan los pterosaurios, un reptil volador prehistórico, no calificado como dinosaurio, de sangre caliente, cabeza grande y cuerpo pequeño, y alas largas y estrechas extremidades de 4 garras diminutas. A diferencia de sus predecesores, los pterosaurios ya eran capaces, al finales del Triásico, de realizar vuelos de una serie cierta duración, cubriendo distancias inicio. Hasta el momento, los pterosaurios fósiles son muy comunes y han sido hallados centenares de espécimes pertenecientes a 8 géneros distintos. Edimoformos posiblemente fue el primero de todos ellos. Durante el Jurásico, las más evolucionadas formas de vida marina eran los peces y los reptiles. Los isitosaurios sobrevivieron al cambio del periodo, compartían los mares con los primeros cocodrilos acuáticos, los cuales tenían aletas en vez de patas. Y los telorosaurios, predecesores de la mayoría de los peces actuales. Los perilosaurios son otro grupo destacado en el periodo que desafortunadamente no pudo llegar al siguiente, al igual que los cocodrilos con aleta. Las primeras ranas aparecen en el Jurásico. Los cocodrilos se encontraban ya plenamente establecidos. Grandes reptiles arcosaurios permanecían como dominadores del ecosistema terrestre. Desafortunadamente, el registro fósil conocido del Jurásico inferior es demasiado pobre para permitirnos detalles sobre la diversificación de los dinosaurios, aunque los restos de los fósiles de enormes dinosaurios que aparecen en rocas jurásicas indican que evolucionaron rápidamente. En este periodo aparecen las primeras aves de pequeño tamaño,
pero en realidad dominaban el cielo en estos tiempos fue los grandes pterosaurios. Esta familia de reptiles, que por cierto no eran dinosaurios, se alimentaban de peces de grandes mares a sus largos picos que poseían distintos dientes puntiagudos. Un animal notable y característico de este periodo era el pterosaurio, el principal fósil de los yacimientos de Sonofén, a pesar de que poseía el pico, las garras y el cuerpo de un pterosaurio, poseía también una cola y una pluma de aves como los actuales. Este, ya comenzando el Cretácico, estos a su vez coexistían con grandes tortugas marinas como Archelo de más de 3 metros de longitud y con unas aletas que extendían ambas y superaban la longitud animal. Eran también comunes las rayas entre los reptiles, esmolosaurios, un grupo de pletisaurios de cuello largo. Alcanzaba longitudes hasta 12 metros. Los mosasaurios, que alcanzaban hasta longitudes de 17 metros, eran considerados los más feroces depredadores marinos del Cretácico superior. Se trataba de grandes lagartos, los mayores que han existido, emparentados con los actuales serpientes. Los masosaurios poseían largas mandíbulas con dientes afilados junto a cuerpos delgados y extensos, con extremidades en formas de paleta y de paleta. Ya en el Triásico, el clima y la parte de ambiental. El clima del Triásico fue generalmente caluroso y seco, dio lugar a la formación de desiertos y vaporitas del gran tamaño de Pangea. Limitó el efecto moderador del océano. Su clima continental era altamente estacional con veranos muy calurosos e inviernos muy fríos. Probablemente tuvo fuertes monzones en el Ecuador. No hay evidencia de glaciación cerca a cualquiera de los polos. De hecho, las regiones polares eran aparentemente húmedas y templadas, un clima adecuado para las criaturas similares a los reptiles. Al final del Triásico se produjo la extinción masiva del Triásico-Jurásico. Se extinguieron los condonotos y los reptiles placodotos. Desapareció el 20% de los animales marinos, aunque todos estos grupos se recuperaron en el Jurásico. Las víctimas terrestres incluyeron la mayoría de los géneros de reptiles mamíferoides y grandes anfibios. Aquí aparecen representada la plaqueoclimatología del Mesozoico. Ya para ir finalizando, al final del Jurásico hubo una extinción moderada en la vida del océano y sobre la Tierra, pero sí es discutible si esto constituyó una verdadera extinción en masa. Todavía no se debate esta parte y como mencionamos anteriormente, se dice que un asteroide en la parte del Cretácico, las temperaturas ascendieron hasta alcanzar su máximo punto hace unos 100 millones de años, en los cuales no había prácticamente hielo. En los polos, los sedimentos muestran que las temperaturas en la superficie del océano tropical debieron haber sido entre 9 y 12 grados, más cálidas que en la actualidad, mientras que en las profundidades oceánicas las temperaturas debieron ser incluso de entre 15 y 20 grados centígrados mayores. En el Cretácico, en realidad el planeta no debió ser mucho más cálido que el Triásico y el Jurásico, pero gradiente de temperatura entre los polos y el ecuador debió ser más suave. Esto produjo que las corrientes del aire del planeta con corrientes oceánicas, por lo tanto el océano más estancado que hoy, evidenciando por extensas depositaciones de pizarra. Después del Cretácico medio iniciaron un lento descenso que acelerándose progresivamente y en los últimos millones de años del periodo. La media de las temperaturas anuales del oeste norteamericano había disminuido desde los 20 grados hasta los 10. A este acontecimiento al final del Cretácico se le conoce como episodio K, del alemán Kepler para el Cretácico terciario. Cretácico Paleógeno, una vez que el terciario ha sido descartado formalmente por la Comisión Estratigráfica Internacional.
Aquí podemos ver la importancia económica de la era mesozoica. El término de la importancia económica de la era mesozoica es conocida por ser el hogar de la amplia variedad de recursos naturales valiosos. Por ejemplo, muchos de los depósitos de petróleo y gas natural se formaron en esta era durante este tiempo debido a la acumulación de materia orgánica en los sedimentos marinos. Además, muchos depósitos de minerales importantes como los depósitos de hierro y carbón se formaron durante este tiempo. La era mesozoica también fue un testigo del surgimiento y diversificación de las plantas con flores, que son una fuente importante de alimento y medicinas en la actualidad. Aquí resaltamos la importancia de esta era mesozoica. Finalizamos este tema número 7, la presentación de este tema número 7. Espero que la información compartida haya sido de su interés y agradezco, como siempre, la atención. Muchas gracias. Damos por finalizar la presentación.